Buenas tardes. Mi nombre es Alberto González Rodríguez de Noveno B. Eh, y el día de hoy voy a hablar sobre lo que es el aparato fonador y el aparato auditivo. Comenzando con el aparato fonador, eh, es el conjunto de órganos que nos permiten realizar palabras articuladas y, en el caso de los humanos, lo que es el habla. Lo que es el aparato fonador se compone de órganos y conductos que pertenecen a dos sistemas en sí, lo que es el sistema respiratorio y el sistema digestivo. El sistema respiratorio utiliza los pulmones, la tráquea y la laringe. El aparato digestivo se sirve de los dientes, los labios, la lengua, el paladar y el glotis. Además, también se utilizan órganos específicos de la fonación, como lo son las cuerdas vocales. El aparato fonador en los humanos se divide en dos partes: el sistema de fonación y el sistema de articulación. El sistema de fonación se encarga de generar un chorro de aire de ondas sonoras que abarcan desde los pulmones hasta las cuerdas vocales. El sistema de articulación es el encargado de modular los sonidos entrecortados, modificarlos y empleando el contenido de la boca en los labios. El aparato fonador se desarrolla o opera a base de distintas etapas. Primero los pulmones se llenan de aire y bajan la presión del diafragma. Después se vacía empujando un chorro de aire hacia afuera, y este aire es impulsado, se encuentra con las cuerdas vocales que vibran y llenan el aire de ondas sonoras. El aire sonorizado alcanza la laringe y la faringe, y, en lugar de exhalado por la nariz se le dirige hacia la boca, en donde será modulado. Eh, el chorro de aire inunda la boca y se libera hacia el exterior de la boca. Luego de que los órganos de la boca se hayan colocado en la posición deseada para generar una o varios sonidos específicos, ya sea abriendo o cerrando la cavidad bucal, posicionando la lengua en el camino del aire o haciéndolo rebotar en distintas partes del paladar. La función elemental del aparato fonador es la de producir sonidos, que además pueden ser articulados y transformados en una cadena helada, es decir, en palabras, gritos o alaridos. La capacidad de generar sonidos, como rugidos o ladridos, pertenece a todos los mamíferos por igual. Sin embargo, la capacidad de articular esos sonidos y hacer de ellos un lenguaje es exclusiva de los humanos. Solamente las personas podríamos o podemos hacer esto. Esta diferencia fue gracias al cambio paulativo de diversos órganos, como lo es la laringe, más baja, que permite un mayor espacio de resonancia en la boca, y así es posible producir una mayor complejidad del sonido. Por otro lado, también se dio una evolución a nivel de sistema nervioso. Nuestro cerebro no solo es capaz de reconocer y aprender lenguas, sino también puede manejar los órganos fonadores para producir los sonidos deseados. El desplazamiento de la laringe se produce en los seres humanos luego al finalizado del mantenimiento, a diferencia de otras especies de primates. Es por eso que somos incapaces de beber y respirar al mismo tiempo, pues corremos el riesgo de ahogarnos. Sin embargo, se sabe que especies ya extintas del género humano, como el Homo neanderthalensis, eh, eran carentes de una laringe más baja, eran incapaces de pronunciar ciertas palabras
como la A, la I o la U. El lenguaje verbal está compuesto por dos tipos de sonidos producidos por el aparato fonador, cuya diferencia fundamental es en que en un caso vibran las cuerdas vocales y en el otro no. Así, por ejemplo, el sonido de las vocales es sonoro, a, e, i, o, u, mientras que el de algunas consonantes es sordo, como la K, la S, la R o la F. Los tipos de voces femeninas son el soprano y mezzosoprano. El soprano son las voces más agudas del registro humano, que en un plano irían de entre DO4 a DO6 y se dividirían en sopranos ligeras, sopranos líricas y sopranos dramáticas. Mezzosoprano, de voces más graves que las sopranos, pero menos que las contraltos. Se dividen en ligeras y dramáticas, siendo muy similares a las sopranos dramáticas, y contralto, que son voces femeninas poco frecuentes, que tiran hacia la grave del específico, sin llegar a voces masculinas. También están las voces masculinas, que son tenor, barítono y bajo. El tenor son las más agudas del respecto masculino, las barítono, las más comunes de las voces masculinas, y el bajo, las voces más graves del registro humano. El aparato fonador es indispensable para la emisión de sonidos articulados y por lo tanto para el lenguaje verbal. Esta es una de las capacidades básicas de nuestra especie que nos distingue de los animales. Sin embargo, los animales también cuentan con un aparato fonador. Por ejemplo, un perro es capaz de ladrar, incluso de ladrar de distintas maneras según la ocasión. Es decir, que para los animales también es indispensable para comunicarse, aunque sea de forma rudimentaria. Lo que nos distingue de ellos es la capacidad de adquirir una lengua y entrenar nuestro propio cuerpo para reproducir una serie de sonidos determinados. Para ello, contamos no solo con una complejidad particular en nuestro aparato fonador, sino también con un cerebro capaz de comprender y crear signos.